mensajes que está enviando este destacado artista que tanto queremos, seguimos y escuchamos su música sobre lo que es el tema de la salud mental a nivel mundial. Un tema que hay que ponerle especial atención y a propósito de eso, cada día felicito a Rafael Padilla por la iniciativa y le agradezco hacerme parte de las charlas de las 1000 caras de la depresión. La depresión, una enfermedad silente, y la próxima charla será a finales de octubre en San Bill y más adelante vamos a estar dando todos los detalles. Está acabando la depresión, señores, en el mundo. Así es. Bueno, y hablando de salud, vamos a darle la bienvenida al doctor José Miguel Cruz Arias, presidente de la Sociedad Dominicana de Patología, con quien vamos a conversar sobre la muerte súbita, sobre las autopsias, también el cáncer cervicouterino. Si me dan el tiempo, por supuesto, pero si no, lo comprometemos a que vuelva y seguir tratando estos temas. Bienvenido, doctor, al Meridiano BTV y gracias por aceptar la invitación. Miren, dejen de reírse, que eso le pasa a cualquiera. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, doctor, de entrada, ¿se es establecida legalmente las autopsias en caso de qué tipo de muerte? Hay una legislación que data del año 1980 que habla sobre la obligatoriedad de la realización de una autopsia en cierto tipo de muertes que se puedan presentar. Por ejemplo, está muy ahora en la palestra pública el asunto de la alta incidencia de casos de pacientes con aparente buen estado de salud que fallecen de manera repentina. La legislación dominicana en la ley 136-80 establece que esos casos de muerte repentina debe de realizarse una autopsia médico-legal. ¿Pero debe autorizarlo el familiar o se puede hacer sin la autorización del familiar? Por ley debe de realizarse. Lamentablemente hay un tabú. La familia generalmente no quiere aceptar que se realice el procedimiento, pero legalmente debe de establecerse. En estas muertes súbitas últimamente no se ha realizado ninguna autopsia a ninguno de esos cuerpos. No tengo el dato preciso, pero existe cierto tipo de renuencia en parte de la familia, pero legalmente no debe negarse a realizársele. Doctor, se ha dicho o se especula o es el decir de la gente que todo esto pasa luego del proceso de la pandemia, que es la culpable de que muchas personas jóvenes estén padeciendo de infartos. Eso es lo que se comenta. Sí. Básicamente, una autopsia puede reflejar la causa real. Hay varios estudios publicados que hablan de presencia de miocarditis, inflamación de la capa que reviste el corazón, secundario a la infección por el coronavirus. Entonces, habría que hacerse una auditoría clínica mediante el procedimiento de autopsia a esos pacientes que fallecen de manera repentina. Porque, por ejemplo, un paciente puede tener algún tipo de anomalía cardíaca. Y no saberlo, porque no va a consulta. Incluso se hace en el peritaje médico legal, se hace el expertise completo, incluso se investiga si ese paciente tiene algún tipo de otra patología, si fue un evento trombótico, si ese paciente tuvo algún tipo de medicamento que utilizara o algún tipo de sustancia controlada que puede desencadenar a una muerte repentina. La Cialis, la Viagra, este tipo de pastillas que están utilizando muchísimos hombres sin tener una edad avanzada, ¿podría esto provocar este tipo de muerte? La Sociedad de Cardiología ha hecho el llamado de que lamentablemente la mayoría de esos medicamentos se expenden sin ningún tipo de regulación y prescripción. Entonces, utilizar un medicamento en un paciente que no lo necesita o que no es su punto de acción puede traer algún tipo de anomalía, algún tipo de alteración cardíaca. Entonces, básicamente, mediante la realización de una autopsia se puede saber si hay o no esa causa. ¿A partir de qué edad es viable que el hombre utilice ese tipo de recursos? No es mi tema, como cardiólogo no soy. Yo soy médico patólogo, pero tiene sus implicaciones. Un médico urólogo sabe si el paciente que va a utilizar ese tipo de medicamento tiene algún tipo de comorbilidades. Por ejemplo, un paciente diabético tiene un tipo de prescripciones específicas. Y un paciente que tiene una cardiopatía
de larga data también. Doctor, el dominicano suele ir a una consulta porque le duele algo, porque tiene algo, no una consulta a modo de seguimiento. Por ejemplo, normalmente la mujer suele ir una vez al año al ginecólogo. En eso somos un poquito más disciplinadas, pero así como vamos al ginecólogo, tengo entendido que desde que nacemos también tenemos que ir a una consulta a un cardiólogo. El hombre tiene que ir a un urólogo, la mujer también. Entonces, hay unos chequeos generales. En Estados Unidos le dicen un physical, que le hacen un chequeo a nivel general con todas las especialidades. ¿Por qué aquí en la República Dominicana no tenemos esa cultura? Porque esos casos de muerte súbita, según pude conversar con un cardiólogo, muchas veces tiene que ver con personas que tienen una condición de hace años que no sabían que la tenían porque no van a consulta. Básicamente hay un asunto de cultura a la prevención. Nosotros como Sociedad Dominicana de Patología propugnamos a que se pueda establecer una cultura de prevención. Si un paciente tiene algún tipo de anomalía cardíaca congénita o adquirida, fruto de su estilo de vida, si se hace un chequeo a tiempo rutinario, puede salvarle la vida a ese paciente. Antes que se presente un evento que puede ser fatal, ese paciente, si tiene un seguimiento continuo y cercano, puede evitar cualquier tipo de anomalía. Por ejemplo, en el cáncer. La mayoría de los cánceres, si se determina su diagnóstico tempranamente, el paciente tiene mejor sobrevida. El tratamiento es mucho más ligero e incluso hasta la inversión económica por parte del paciente y del gobierno es mucho menor. Doctor, ¿pudiera usted definirle de manera llana cuáles son las áreas que cubren la patología? Hay que diferenciar, generalmente la población no tiene la conciencia cuál es el límite de acción de un médico patólogo, porque tenemos dos vertientes, tres, mejor dicho. El médico patólogo, el médico forense y el médico patólogo forense. Médico patólogo, por ejemplo, yo soy médico patólogo, nosotros nos encargamos de hacer el diagnóstico al microscopio. Cualquier tipo de tejido o muestra que se extrae del cuerpo, el médico patólogo al microscopio, luego de un procedimiento de tinciones, hacer el diagnóstico si es una lesión maligna, premaligna. Estamos hablando en el caso de los muertos ya, ¿no? No. Previamente. Previamente. El diagnóstico de cáncer lo hace un médico patólogo. Nosotros como médicos especialistas interactuamos con los demás especialistas. Una paciente que va a una consulta ginecológica, le hacen toma de un Papá Nicolau, un procedimiento sencillo, no doloroso y relativamente barato. Ahí ese tejido que se saca se lleva al microscopio y el médico patólogo tiene la capacidad de diagnosticar si tiene o no una lesión inflamatoria o maligna. Entonces viene el médico forense. Médico forense es aquel que se encarga de realización de las autopsias. Okay. Un paciente que, por ejemplo, muere de manera repentina, debe de realizársele una autopsia, lo hace un médico patólogo forense. Entonces hay médicos patólogos forenses que son aquellos que se dedican tanto a la patología como al aspecto médico-legal de la medicina forense. Doctor, el cáncer cérvico-uterino, acompañado también del cáncer de mama, ¿son de los cánceres más comunes aquí en la República Dominicana? No solamente aquí, también en la región de Latinoamérica, la alta incidencia de cáncer de mama, que representa la principal causa de muerte en la mujer en República Dominicana, y el cáncer de cuello uterino, que está entre la primera, tercera o cuarta causa por muerte de cáncer en la población femenina. Hay una alta incidencia, fruto de que incluso muchas pacientes no llevan un tratamiento, un seguimiento cercano y temprano. Si una paciente tiene infección por el virus del papiloma humano, que es el principal agente causal del cáncer cérvico-uterino o cáncer del cuello uterino, si esa paciente tiene infección por cepas de alto riesgo al desarrollo de cáncer, lleva un manejo y un seguimiento diferente. Entonces esa paciente se sigue de manera cercana para evitar que pueda desarrollar una lesión de alto grado o un cáncer avanzado. Vuelvo y caigo otra vez en las consultas, en las mujeres, especialmente con el ginecólogo. Hay mujeres que le pasan 20 años y no van a un ginecólogo, doctor. Error. Se estaría sentenciando su muerte. Porque un procedimiento que se lo puede hacer una vez al año,
Si hay algún tipo de alteración, algún tipo de anomalía en el epitelio que reviste el cuello uterino, esa paciente llega a un seguimiento y se evita que desarrolle un cáncer avanzado. Si la paciente llega 5, 6, 7 años después de haber iniciado una lesión que llega a ser una lesión invasiva de alto metástasis, entonces esa paciente lleva un proceso de tratamiento mucho más agresivo, tanto en quimio, radioterapia y cirugía. Entonces la sobrevida de esa paciente disminuye considerablemente. Aparte del Papá Nicolau, doctor, ¿cuál es el otro... ¿cuál es la otra manera de saber si tenemos alguna anomalía, algunas células cancerígenas? Sí, el Papá Nicolau, un procedimiento ya tiene 100 años de realizado. Funciona, real. Funciona. Es un tipo de tamizaje. Papá Nicolau se hace a la población sexualmente activa por lo menos una vez al año. Entonces, si esa paciente al microscopio, el médico patólogo o el médico citólogo encuentra algún tipo de anomalía morfológica en las células de esa paciente, entonces pasa a un estadio diferente. Ya es un paciente que lleva seguimiento. Se le hace tipificación de la cepa que tiene del papilomavirus, si es una cepa de alto o de bajo riesgo al padecimiento del cáncer. Si esa paciente entonces tiene una cepa de alto riesgo, entonces lleva un tratamiento por parte del ginecólogo o el ginecólogo oncólogo para evitar que progrese a un cáncer avanzado. Y en el caso de los hombres, el caso de la próstata, ¿cómo se determina? El examen físico y rutinario, pacientes ya por encima de los 45, 50 años deben de ir a su chequeo rutinario con el urólogo. Le hace una determinación del niveles de PSA, que es una... que se determina en sangre. Si está por encima, ya es un signo de alarma para el urólogo. ¿Y el del tacto? El tacto rectal, mediante el examen físico, el urólogo palpa la próstata. Entonces, si él ve algún tipo de agrandamiento, si el urólogo ve algún tipo de dureza en el órgano, entonces ahí sigue con el procedimiento de realizarle una biopsia. Si esa biopsia refleja que tiene cáncer, entonces ya el paciente lleva un tratamiento oncológico. Pero si el paciente no tiene ningún tipo de alteración morfológica que hable de cáncer, es un paciente que va en seguimiento. ¿Cada cuánto tiempo debe ir Domingo a hacerse esa consulta con el urólogo? ¿Ya Domingo fue? Sí, ¿Seguro? sí. ¿Seguro, Domingo? Por lo menos 2 veces al año lo hago. Sí. Muy bien. Básicamente así cualquier tipo de alteración puedes detectarlo a tiempo, porque no es lo mismo que a un paciente se le haga el diagnóstico de un cáncer en un estadio avanzado, a un paciente que llegue en estadios iniciales, que ya con el tratamiento focalizado el paciente puede mejorar su sobrevida. Son muchos los pacientes que incluso tienen 10, 12, 14 años después de haberse hecho el diagnóstico de cáncer, que viven su vida normal. Sí, yo conozco muchas personas que tienen cáncer. Bueno, tengo un tío que vive en Estados Unidos, tiene 15 años con cáncer. Una persona familiar de un amigo mío se murió a los 103 años y duró 30 años con cáncer y vivió una vida sumamente tranquila, bien, con calidad de vida. No, yo tengo un ejemplo. Mi madre fue diagnosticada hace 14 años con cáncer de mama. Por suerte, ella tuvo la prevención de detectarlo a tiempo y gracias a Dios vive su vida normal. Doctor, ¿no se puede eliminar del lenguaje, de la comunicación médica, esa palabra tan odiosa de cáncer? Todo el ser vivo tiene el riesgo de padecer de cáncer, porque incluso la genética predispone a cierto tipo de cánceres. La palabra cáncer ya no se ve como hace 20 o 30 años, que era una sentencia de muerte. La terapia de tratamiento ha avanzado muchísimo para focalizar el tratamiento y evitar la presencia de otro tipo de alteraciones con el tratamiento. Entonces, si el paciente, con los métodos diagnósticos que hay ahora, tanto de imágenes que determinan la presencia de una lesión tumoral de pequeño tamaño, por ejemplo, la sonomamografía, que ha avanzado bastante. El sonografista hace la revisión de la mama, la palpación, el examen físico y mediante imágenes puede determinar si hay algún tipo de foco que sea sospechoso de una lesión. Si ese especialista encuentra que esa lesión es sospechosa, entonces de manera dirigida con una aguja que no es dolorosa,
puede ir precisamente a esa zona anatómica de la paciente y tomar un tejido. Ese tejido lo remite al patólogo y el patólogo te dice si es una lesión maligna o no. Ay, pero Bueno, qué chula hemos esta avanzado. entrevista. Me encanta que vengan los doctores a orientar sí. al público televidente. Está comprometido a No, volver, no, pero doctor, yo para que tengo una- tratemos el cáncer de pene. Sí, pero ¿Tú yo- sabías que hay un cáncer de Hay un- pene? no. Sí. No, Sí. terrible. Ese va a ser el próximo tema, doctor, Sí, cuando claro. vuelva, por Pero favor. yo quiero, a propósito de la capacidad de comunicación que tiene el doctor, yo acostumbro a los doctores que vienen aquí a hacerle esta pregunta o el planteamiento. Sí. Yo soy de los que sostengo la tesis, que este es un país de gente enferma. Porque todos los centros de asistencia médica están abarrotados todos los días de gente buscando medicina, salud. Gente que se levanta de que a las 2 de la mañana para conseguir una cita. Un turno en un hospital. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay tanta gente enferma, pero de todo y a todos los niveles. Básicamente, y ha sido una lucha que, por ejemplo, el Colegio Médico ha llevado durante las últimas décadas, y es la implementación de la atención primaria. Si el paciente lleva un estilo de vida saludable, con una dieta saludable, pacientes con riesgo al padecimiento de algún tipo de lesiones se chequean de manera temprana, periódica, se evitan ese problema de que se ven en los hospitales oncológicos esa fila de pacientes esperando para un chequeo. Por ejemplo, una paciente, le pongo el ejemplo de mi madre, en su autoexamen encontró una lesión pequeña en una mama y automáticamente nosotros hicimos el procedimiento de revisión y en un estadio temprano se pudo operar y gracias a Dios superó la lesión. Pero una paciente que lamentablemente su cultura, su educación o su tabú, su miedo no hace ese tipo de chequeo, ese seguimiento, puede ser que cuando se dé cuenta que tiene una lesión cancerosa ya está en un estadio avanzado, con lesión de mama que se mete a pulmón o se mete a hígado, que ya entonces la paciente tiene un pronóstico muy malo. Bueno, ahora mismo no hay excusa, doctor, para que un ciudadano, una ciudadana no asista a una consulta periódica. Y es que la mayoría de los dominicanos tienen, si no tienen el seguro subsidiado, para los que las personas de muy escasos recursos tienen otro seguro contributivo. Particularmente yo, desde hace más de 10 años, todos los años, voy para que me practiquen una sonomamografía, una sonografía intravaginal, porque me han operado 3 veces de quistes complejo, gracias a Dios estoy bien, y todo tipo de chequeo general, porque en mi familia han muerto muchas personas con cáncer, con algún tipo de cáncer. Entonces, por eso me preocupo mucho y siempre trato de compartirle ese mensaje desde este micrófono a todo el que me esté mirando, porque el cáncer detectado a tiempo tiene cura. Claro que sí. Básicamente, como comentas, a pesar de ciertos escollos, la cobertura en salud aquí ha mejorado muchísimo. Ya el paciente o que no tiene su seguro contributivo, la cobertura a nivel estatal ha aumentado. Eso le da confianza al paciente que si necesita atención en cualquier tipo de lesión puede acudir tanto a un centro público como privado para a recibir asistencia. Por último, de mi parte, ¿cuál es su evaluación a la calidad de los servicios públicos de medicina aquí en la República Dominicana? Depende mucho del área en que se pueda uno evaluar. Por ejemplo, a nivel de la atención oncológica, hay una institución del Estado que es ejemplo. INCAR. El Yo INCAR. amo INCAR. De verdad que sí, yo he llevado muchos pacientes a través de la fundación y el trato que le dan, la estructura también del INCAR. ¿Tú crees que estás en otro país? No tiene nada que envidiarle Sí. a un hospital fuera del país. Es un ejemplo que la atención del sistema público funciona, pero ahí está la contrapartida. Si uno va a una región de la frontera o incluso en el sur profundo, la atención falta personal, Claro. faltan equipos. Entonces, por ejemplo, un paciente que se accidenta en una provincia lejana a la capital, no es necesario que tenga que traerlo directamente a un centro público aquí a nivel de la capital. Entonces, falta un poco mejor reforzar la periferia de atención. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Lo
comprometemos Está a que comprometido, vuelva doctor. por lo menos Volvemos. No. una vez al mes. Yo lo sugiero que le hagamos un segmento. O cada 15 especializado. días. No, lo digo porque el doctor tiene que tener muchas ocupaciones, Sí. pero por lo Lo menos cada agendamos. 15 días, Sí, sí, doctor, sí. por Lo favor, para que agendamos porque orientamos Yo al público entiendo que televidente. básicamente el mensaje algo queda. Claro. Con un claro. paciente que tenga la conciencia de asistir a su chequeo y que se determine que tiene una lesión de manera temprana, algo queda. Yo estoy segura que todo el público que nos está mirando en este momento, un porcentaje alto ya está pensando que tiene que ir a consulta. Esa es la idea. Y debe ir. Bueno, señores, nos vamos a una breve pausa. No se mueva que todavía queda mucho más del Meridiano BTV.